¿Qué tal? Buenos días. Otra vez estamos aquí de nuevo con nuestro cafecito de cada jueves. El día de hoy tenemos el tema un espíritu afable y apacible. Mi nombre es Marta Estrada de Hernández y me acompaña Silvia Ornelas de Nuncio. Y bueno, pues tenemos este tema tan precioso. El día de hoy vamos a terminar con esta temporada de cafecitos que comenzaron en el mes de febrero, donde hemos estado hablando acerca de la verdadera belleza, que es la belleza interior y que luego se refleja en el exterior, ¿verdad? Y terminamos con este tema, un espíritu afable y apacible. ¿Qué te imaginas tú, Silvia, cuando oyes esas palabras que no las usamos tanto, realmente, afable ni apacible, ¿verdad? Sí, suenan muy bonitas, suenan muy bonitas. Lo primero que viene a mi mente es algo muy tranquilo, un lugar con armonía, un lugar donde se puede sentir paz. Así es. ¿Verdad? Entonces, un lugar agradable. Algo agradable, ¿verdad? Agradable. Que imagínate que la palabra del Señor nos habla de eso, que tengamos un espíritu afable y apacible como mujeres, o sea, que seamos agradables. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario, que nos ha ayudado mucho en entender más y profundizar en la palabra del Señor. Sí. Dice, según el diccionario, lo que es afable, es agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato, amable, atenta, cordial, amigable, cortés, afectuosa, sociable, tratable, sencilla, amistosa, accesible, buena, bondadosa. Wow. Ya nada más con eso tenemos mucha tarea, ¿verdad? Sí, o sea, con querer ser afables. Sí. Hoy viene una descripción tan padre, ¿verdad? Todo bonito, todo deseable, dulce. Algo que quisiéramos tener todas, ¿verdad? Y también nos encantaría estar con personas así, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y también viene qué es lo opuesto de ser afable, porque eso también nos ayuda para examinarnos a nosotras mismas. Lo opuesto de afable es ser áspera, ser dura y ser malvada. Malvada, sí, es cierto. Eso es lo opuesto, ok. Sí. La definición de apacible, el diccionario nos dice que es manso, dulce, agradable en la condición y el trato, de buen temple, tranquilo, libre de brusquedades y violencia. Y por ello resulta agradable. Agradable resulta estar con una persona con un trato apacible, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Sí, es muy importante. Yo lo comparo mucho, tal vez así sea con lo que nuestro Señor Jesucristo dice, de cultivar nosotros un espíritu manso y humilde como Él, ¿verdad? Aprender de mí, dice el Señor. Manso y humilde, exactamente. Sí. Pues sí, pues vemos que este es un verdadero reto, ¿verdad? Cuando Pedro dice aquí en la palabra del Señor que tengamos un espíritu afable y apacible, pues representa un reto bastante grande y es bueno examinarnos, ¿verdad? Sí, a la luz de todas estas definiciones, pues podemos examinarnos cada una, ¿no? Sí, de hecho, vamos a poner nuestro nombre allí. ¿Cómo resultaría la oración poniéndonos estos adjetivos que dice la definición? Entonces podría ser: Silvia es agradable, Silvia es dulce en sus dichos, Silvia es tranquila en su trato, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Suave en su conversación, Silvia es atenta, Silvia es cordial, ¿verdad? Entonces, que nos podamos preguntar eso, ¿verdad? Sí, cada una de nosotros conocernos un poquito o meditar más bien, ¿verdad? Preguntándonos esto, siendo honestas con nosotros. Siendo honestas y para traer eso delante del Señor. Y es importante mencionar también que la palabra del Señor pues es para eso, para que nos enseñe, para que nosotros a través de la palabra de Dios somos confrontadas muchas veces. Sí. Aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre, y en este caso vamos a decir de la mujer, Sí. a fin de que nosotras como mujeres de Dios seamos perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. Sí. Así que vemos en estas dos cualidades de afable y apacible, vemos que si trabajamos en ellas y las traemos delante del Señor y le pedimos que nos ayude a ser así, dice que vamos a poder ser perfectas y vamos a poder estar preparadas para toda buena obra, porque es muy importante el carácter, ¿verdad? Cuando servimos a Dios. Sí, definitivamente. El testimonio que damos, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que encierra mucho este versículo que acabas de leer, porque si nosotros estamos conscientes cada vez que leemos la palabra del Señor, que nos es útil, ¿sí? Entonces, lo que estemos leyendo, preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué me quiere enseñar el Señor aquí? ¿Me está mostrando algo que yo estoy haciendo mal? O sea, ¿me está redarguyendo? ¿O me está diciendo cómo hacerlo bien? Así es. ¿Verdad? Entonces, toda la Escritura nos es útil, ¿sí? Porque obviamente tiene un propósito, porque nos prepara para toda buena obra, ¿verdad? Tenemos que tener ese deseo y esa intención en nuestra mente cuando nos acercamos a Dios, el deseo de agradarle, el deseo de obedecerle, ¿verdad? Y sí ponemos de nuestra parte, pero también cuando reconocemos, ¿verdad? El Señor, yo aquí con todo esto que estás diciendo, la verdad no soy así, ayúdame. Entonces cuando ya lo reconocemos viene la ayuda de su Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y a veces hasta nos sorprende a nosotras mismas, ¿verdad? Sí, de que, o sea, yo antes contestaba, reaccionaba y ahora, pauso. Ajá, ahora ya no lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque hay esa disposición del corazón y la ayuda de su Espíritu Santo que nos transforma y cambia nuestra manera de ser. Sí, de hecho el Señor dice que cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, ¿verdad? Él Él trabaja en nosotros, ¿verdad? Y entonces si nosotros le pedimos a Él que nos ayude a cultivar ese espíritu, ¿verdad? Así afable y apacible, Él va a poner las circunstancias para hacerlo. Y nosotros pues tenemos que entender que las circunstancias que vivimos nos ayudan a bien si decidimos obedecer, ¿verdad? Obedecer. Y bueno, Silvia, yo estaba pensando en qué ejemplo de la Biblia podríamos encontrar que tuviera un carácter afable y apacible, y por supuesto el Señor Jesús primeramente, ¿verdad? Que son las únicas dos cosas que dijo de sí mismo, que Él era manso y humilde de corazón, ¿verdad? Que es más o menos lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Pero me acordé del libro de Ruth. En el libro de Ruth es una historia preciosa, ¿verdad? Una historia de amor entre una mujer y su nuera, entre una suegra y una nuera, ¿verdad? Sí. Pero aunque se llama Ruth, el libro, yo a veces pienso que debería llamarse Noemí, porque de verdad que es un reto tan grande ser una mujer como ella. Yo creo que Noemí era así, o sea, era agradable estar con ella, porque vemos que afable y apacible es una persona con la que te gusta estar, ser una persona que, no sé, que trae tranquilidad, que contagia de esa tranquilidad, de esa paz, y suave en el trato, o sea, todas las cualidades tan hermosas que acabamos de leer hace ratito, ¿verdad? Pero aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, quiero leer algunos pocos versículos. Dice que algunas quizás no conozcan la historia, pero es la historia de una familia que eran del pueblo de Belén. Pero había hambre en esa tierra. Entonces esta familia, una familia del pueblo de Dios, decidió irse a otro lugar donde sí podía encontrar que comer, y se fueron a un pueblo que se llamaba Moab. Ellos tenían 2 hijos y en esa tierra de Moab encontraron ellos pues sus esposas, ¿no? Perdón, y estas 2 mujeres, Orfa y Ruth, se casaron con ellos y realmente ellas no pertenecían al pueblo de Dios, pero sucede que muere el esposo, luego mueren los hijos, no habían tenido todavía familia y se queda sola Noemí con sus 2 nueras.
Y había una costumbre, Silvia, en aquellos Sí. tiempos, que si moría o se quedaba viuda una mujer sin descendencia, su hermano se casaba con ella, el hermano del esposo, para darle descendencia, pero en Así este es. caso pues no había, más, no ¿verdad? había. Por eso a lo mejor nos suena un poco raro, pero aquí hago esta explicación porque aquí dice que en el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, o sea, los hijos de Noemí, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, o sea, Belén. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, o sea, suponiendo que ya se iban a volver a casar. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, la reacción de las 2 nueras, tanto de Orfa como de Ruth, fue de que no, o sea, no nos vamos a regresar con nuestra familia, nos vamos contigo a tu pueblo. Y eso me reta mucho, como suegra. Sí, definitivamente. Me reta mucho pensar que ellas preferían irse con su suegra a una tierra extraña que quedarse con sus familias en su pueblo donde ellas habían crecido, donde tenían todo lo conocido. O sea, entonces me pongo a pensar cómo sería Noemí, cómo sería Noemí para que sus nueras quisieran seguirla. Sí, definitivamente es un ejemplo muy, muy precioso, ¿verdad? Sí es un reto. Personalmente yo viví algo similar con mi suegra, también llegué a amarla mucho por cómo ella era. Y también tengo ese ejemplo muy, muy cerquita y decir, ¿cómo vas sembrando, verdad? Vas sembrando con las personas que te rodean, vas sembrando amor y las personas quieren estar contigo, ¿verdad? Entonces, no importa si tengo que dejar a mi familia, ¿verdad? Contigo me siento a gusto, contigo me siento bien. Ya eres mi familia, ya ¿verdad? Eres mi familia, ya eres mi familia cercana. Entonces yo te sigo, ¿verdad? Y luego vemos que pues ella les dijo que no, ¿verdad? En el 12 lo que les estaba, bueno, perdón, el 11, lo que les estaba contando de esa costumbre, porque Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Por eso les dice eso. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Así se sentía ella, ¿verdad? Sí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y bueno, Orfa se convenció de regresarse, pero dice, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí vienen esas famosas palabras, sí, ¿verdad? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Entonces vemos que Ruth, ¿verdad? Ruth acompaña a Noemí y bueno, acaben de leer la historia, que es una historia muy hermosa, sí. Pero aquí el punto que yo quería mostrar es cómo sería Noemí, que sus 2 nueras querían quedarse con ella y finalmente
Ruth sí se queda con ella y le dice estas hermosas palabras que quizás hemos escuchado en Sí, bodas, ¿verdad? sí. Pero realmente es de una nuera hacia su suegra que está hablando, ¿verdad? Y estamos hablando de tener un espíritu afable y apacible, de tener un espíritu tranquilo, ¿verdad? Y que ser una persona con la que te gusta estar, ser una persona agradable y tantas cosas que vimos al principio que me encantaron. La simple definición de la palabra afable, ¿verdad? Ya como que nos tranquiliza. Pero vamos a volver a Primera de Pedro, que es de ahí donde sacamos estas dos palabras y no lo hemos leído hasta ahorita. Primera de Pedro 3:4 dice: nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que Pedro nos dice aquí es que nuestra ocupación o preocupación sea realmente el estarnos ocupando de crear una belleza interna que la da justamente un espíritu afable y apacible, ¿verdad? No nos está diciendo que no nos arreglemos, no, si es necesario arreglarnos, sí, pero que no esté puesto ahí todo nuestra prioridad, ¿sí? Sino que nos ocupemos, ¿sí?, de nuestra belleza interior que da ese espíritu, porque él dice, ¿verdad?, es incorruptible. Ese espíritu, esa forma de ser no se hace vieja. Exacto. No se hace vieja, entonces al contrario, sino cuando uno la está no le afectan los años, ¿verdad? Exactamente. A la belleza exterior sí le afectan los años. Sí. Pero a la belleza interior no. No. Al contrario, cuando uno lo está cultivando, pues cada vez yo creo que esa hermosura va creciendo y sobresale a nuestro atavío externo. Así es, ¿verdad? Llama más la atención, ¿verdad? O sea, cuando tú te topas con una mujer así que te gusta estar con ella, pues realmente lo externo sale sobrando, ¿verdad? Sí. Aunque sí debemos de arreglarnos también, no eso, estamos en contra de eso. Exactamente, no estamos en contra de eso. Pero sí, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de hacerlo, ¿sí? Debemos de cultivar. Sí, qué importante es. Y bueno, hay una cosa que estaba yo pensando, Silvia, que pues también sabemos que hay dos tipos en general de temperamentos. Las personas que son pues más bien tranquilas y las personas que son más extrovertidas, ¿no? Más ruidosas, más así, ¿no? Pero a lo mejor este tipo de persona diría, no, pues qué padre tú, ¿verdad? Pues tú eres bien tranquilita, pero realmente no habla de eso el ser afable y apacible. Los temperamentos fueron dados por Dios y todas podemos tener eso, ¿verdad? Y yo siempre digo que todas tenemos algo que hacer, ¿verdad? Porque la que es muy, muy escandalosa, pues sí tiene que aprender a saber dónde y cuándo, ¿verdad? Pero también son personas súper agradables. Yo como no soy así, siempre me llamaban la atención las personas que eran así y me gustaba estar con ellas, me gustaba estar con personas más extrovertidas, no sé por qué, a lo mejor quería aprender, pero yo era súper callada, ¿verdad? Y me acordé ahorita de una amiga querida que pues así era, muy extrovertida, ¿no? Y muy alegre y risueña. Y yo la admiraba mucho. Y yo realmente, ¿verdad?, estaba muy jovencita y yo decía, ay, yo quisiera ser como ella, porque yo toda calladita y así como que en el rincón, ¿verdad? Pero me acuerdo que en una ocasión ella me dijo, ay, dice, yo quisiera ser como tú. Y yo, ¿qué? O sea, yo soy la que quiero ser como ella, ¿verdad? Dice, es que yo la vivo regando porque hablo mucho y siempre meto la pata, me dijo ella, ¿no? Y realmente todas tenemos algo que aprender, así como yo deseaba ser más abierta, que he ido aprendiendo con la ayuda del Señor. Si tú eres así muy introvertida, muy callada, no, eso no quiere decir que seas afable y apacible, también tenemos que cultivar estas cualidades en nosotras.
El temperamento es otra cosa, ¿verdad? Y igualmente la que es más activa y todo también puede ser afable y apacible. Unas aprendemos de las otras, Sí, ¿verdad? La que no habla tiene que aprender a hablar y la que habla mucho tiene que aprender a callarse, ¿no? Con la justa medida. Sí, Sí, ok. Proverbios 15:4 habla de la lengua apacible. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, nuestras palabras suaves, nuestras palabras tranquilas. Me gusta mucho que dice, es árbol de vida. Sí. Es como si diera confort a la persona que te escucha, ¿verdad? Que le hiciera sentir bien, que busca también, porque también tenemos que tener esa intención, el buscar que la otra persona se sienta bien. Así es. Sí, el saber cómo decir nuestras palabras, que a veces hay que instruir, ¿verdad? Pero en amor, con suavidad, para que también sea bien recibida, ¿sí? Esa instrucción. Aquí hace la comparación, dice, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros hablamos así ásperamente y provocas en el otro o gritamos, ¿verdad? A veces con intención, creo que la mayoría, ¿verdad? Pero como quiera provocas a la persona, le haces un daño, le haces sentir mal, dice quebrantamiento de espíritu. O sea, le hace sentir a lo mejor inferior. Y realmente el Señor nos dice que debemos de ser pacificadores. Como árbol de vida. Y como árbol de vida, Así ¿verdad? Entonces, y es bueno, cuidado. Los proverbios nos ayudan también mucho a examinarnos, ¿verdad? Sí. A examinar, por ejemplo, ¿qué provoco yo cuando hablo con mis hijos? ¿Qué provoco yo cuando hablo con mi esposo? Con mis más cercanos amigos, ¿verdad? ¿Qué provoco yo? O sea, ¿cómo se sienten ellos? Porque aquí dice quebrantamiento de espíritu, ¿verdad? Sí. O árbol de vida. Árbol También de vida. Proverbios 15:1, que nos lo tenemos que aprender de memoria. Sí. Yo creo que ya no lo sabemos muchas. Sí. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando alguien te hable a ti ásperamente, un pleito, un reclamo, si yo respondo con una blanda respuesta, se detiene esa ira, ese pleito que estaba comenzando podría comenzar. Sí. Claro que aquí, pues, sí tenemos que pensar lo que vamos a decir, ¿verdad? Y vemos lo que provoca cuando nosotros continuamos con esa aspereza. Dice, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ya viene una persona a ti con reclamo y tú le hablas igualmente, pues ahí empieza el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabiduría nos da Proverbios, verdad? Que nosotros debemos de pensar lo que decimos, ser blandos en nuestra manera de hablar. Sí, definitivamente. También en Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, en nuestras palabras también podemos llevar medicina, ¿verdad? Para los huesos, dice, medicina a la persona, que la persona se sienta reconfortada, a lo mejor también apoyada. La empatía también es muy importante mostrarla, ¿verdad? Cuando alguien viene y te comenta algo, sea cual sea la circunstancia en la que nosotros tengamos que hablar, tal vez a veces tenemos que escuchar, ¿verdad? Pero hablar o participar, como de repente dijo Marta, ¿verdad? Viene alguien contra ti y no te lo esperas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, estar bien conscientes que nuestras palabras deben de producir eso en la otra persona. Así es. Otro proverbio que me encanta porque los proverbios te pintan un cuadro, ¿verdad? Ya vimos un árbol, ¿verdad? Aquí también el que acabas de mencionar, Silvia, medicina para los huesos. Y Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata
es la palabra dicha como conviene. ¿Qué quiere decir? Cuando tú hablas de una manera agradable, es como una figura, dice que manzana de oro, o sea, es algo precioso, es algo costoso, es algo apreciable, ¿verdad? Y con figuras de plata, ¿verdad? Aparte, Adornada. como que bonita, ¿verdad? Sí. O sea, nos pinta el cuadro de un adorno bonito, pero además valioso, ¿verdad? Dice que así es cuando hablamos como conviene. Así es. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otra vez el Señor nos dice, nos recalca, ¿verdad? Que en nuestras palabras debe de haber sabiduría, sí debe de haber prudencia, cordura. Dice que es medicina, ¿verdad? Y entonces, otra vez, y en varios y en muchos proverbios el Señor habla y a través de su palabra de lo importante que son nuestras palabras, lo que nosotros decimos, que cuidemos de que nuestras palabras no sean como golpes, ¿verdad? Que dañen a las personas. Así es. Pero bueno, hasta ahorita hemos estado hablando acerca de la palabra, de cómo hablar. Todos estos proverbios hablan de la lengua, de la palabra, de cómo contestar y todo. Pero un espíritu afable y apacible no se limita solamente a nuestra manera de hablar. Exacto. Sino también tiene que ver con nuestra manera de ser. ¿Qué es lo que tú proyectas, digamos, verdad? Esa confianza que podemos tener en Dios. Porque muchas veces, pues sí, todos pasamos por pruebas y vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Es parte de la vida. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Con angustia, con un descontrol o de una manera tranquila, confiando en Dios. Claro que hay muchas situaciones muy diferentes, ¿verdad? Y yo sé que como mujeres, nuestras emociones, nosotros somos mujeres, somos personas, así nos creó Dios con nuestras emociones, no son malas las emociones. A veces sí, a veces somos muy apasionadas, ¿verdad? Sí. Pero algo importante es que también debemos de crecer en la confianza en Dios. Porque en muchas ocasiones esas angustias, esa falta de paz o esas reacciones que podamos tener ante los problemas es por falta de confianza en Dios, por falta de fe. Y algo que va a ayudarnos a tener esa confianza en el Señor es conocer su palabra. Porque cuando vas conociendo más a Dios y vas sabiendo lo que Él dice en su palabra, cuál es la intención de Dios para tu vida, cómo quiere bendecirte, pues nuestra fe va creciendo, nuestra confianza en Él va creciendo y eso nos ayuda también a tener un espíritu afable y apacible y a ser personas tranquilas, a ser personas confiadas. Yo creo que también tiene que ver con la confianza, a ser confiadas, sabiendo que nuestra vida depende de Dios. Y sí, muchas veces, Silvia, podemos pasar por tiempos difíciles. Tiempos, a veces nuestro cuerpo, hay cambios en la mujer, ¿verdad? En diferentes etapas de la vida, pero siempre esas situaciones difíciles nos van a ayudar a buscar en la palabra del Señor, a saber qué habla Dios en su palabra acerca de eso y de esa manera vamos a conocer mejor al Señor y va a crecer nuestra fe y nuestra confianza. Sí, definitivamente ahí es donde nosotros debemos de descansar. Bueno, desde el mes de febrero hemos visto cualidades de la verdadera belleza basada en 3 pasajes. El primero es el 1 Timoteo 3:11, donde el Señor nos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También vimos Tito 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es. Y en 1 Pedro 3, del 1 al 4, nos dice, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y bueno, hemos basado estos cafecitos, como hablábamos, en estos 3 pasajes de la palabra, donde habla puras cualidades de una mujer de Dios. Esperamos que hayan sido de edificación, así como el tema que tomamos hoy. Así es. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a poner en práctica todo esto que hemos estado escuchando. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes puras cosas buenas para nosotros, Señor. Te queremos pedir perdón por las veces que nosotros te hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Padre, ayúdanos a confiar completamente en ti, a someter nuestras mentes a tu palabra, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, castas, prudentes, sabias, Señor, que hablen palabra de medicina hacia los otros. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra todos los días, Señor. Ayúdanos a tener contentamiento en nosotros, Señor, a quitar toda queja de nuestra boca, a amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos, como tú nos los has dicho, a ser siempre prudentes en nuestra forma de hablar. Señor, que la templanza, Señor, sea un fruto de tu Espíritu Santo que estemos cultivando día a día. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, en el cual tú nos dejaste el mejor ejemplo de mansedumbre y de humildad, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos que haya sido de bendición este tiempo y quiero invitarlas ya la próxima semana. Ya vamos a estar en el Congreso. El jueves y viernes tendremos cafecitos especiales de Congreso a las 10 de la mañana, pero el Congreso comienza el miércoles 12 de mayo. Va a ser presencial y también en línea, así que las esperamos. Toda la información acerca de inscripción, de horarios, todo se encuentra aquí en nuestra página de Mujeres Aubá. Y este es un Congreso unido de todas las congregaciones Castillo del Rey Misiones. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Castillo del Rey Mujeres Aubá te invita a su congreso Renuévame, el cual se llevará a cabo en línea y de manera presencial los días del 12 al 15 de mayo a través de la página de Facebook @mujeres.aubá. Tendremos como invitadas especiales a Malú Cardona, Rebeca Jacob, Olivia Vega y Olga María González. Evento sin costo. Para mayor información visita nuestra página de Facebook.